Hola, ¿qué tal amigos de Ingeniería Geotécnica? Les saluda Felipe Jiménez. Les doy la bienvenida a este podcast titulado Geotecnia sin Límites, donde platicaremos con algunas de las personalidades más importantes en el mundo de la geotecnia. El día de hoy es un programa muy especial. Nos acompaña el profesor Agustín de Mene y Colina, profesor de la Facultad de Ingeniería, y es un profesor muy querido por todos nosotros, por la comunidad de estudiantes y sobre todo por la comunidad más reciente, la comunidad joven de geotecnistas. Entonces, para nosotros es un programa muy especial porque le tenemos un aprecio muy especial al profesor y pues seguro van a disfrutar esta plática. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por aceptar. Gracias Felipe, gracias compañeras, compañeros por la invitación. Me da mucho gusto saludarlos y aquí platicar con ustedes de lo que ustedes consideren. Adelante, jóvenes. Gracias, profesor. Para empezar esta plática, nos gustaría preguntar un poco, sobre todo para orientar un poquito a los compañeros que son más jóvenes y que están en esta etapa de su vida que van a elegir y van a tratar de escoger, incluso todavía a qué área de la carrera enfocarse. Nos gustaría que nos platicara, profesor, por qué usted decidió o cómo llegó a ser o a enfocarse a la carrera de ingeniería civil. Bueno, yo desde que estaba en la carrera, estudiando la carrera, me gustó tanto el área de geotecnia como el área de estructuras. Sí, lo que pasa es que entré a trabajar a una empresa de geotecnia, una empresa que seguramente conocen ustedes, es la empresa Geotec, cuyo director es el ingeniero Guillermo Springol. Entonces estábamos trabajando ahí con él, ahí yo aprendí mucho con el ingeniero Springol, y él nos mandó a estudiar la maestría, nos recomendó que estudiáramos la maestría en geotecnia. Entonces entramos a estudiar la maestría en geotecnia, otros compañeros y yo. Y luego ya entrando a la maestría, yo conseguí una beca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una beca de tiempo completo. Entonces, yo ahí estudié la maestría becado. La beca luego me pedía o me obligaba realmente, yo me comprometía a trabajar 4 años en la Secretaría, cosa que hice, ¿no? Y también aprendí mucho. Yo ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nuestro jefe era ni más ni menos que el profesor epónimo, el gran maestro Alfonso Rico, era nuestro jefe, Alfonso Rico. Estaba el ingeniero Moreno Pecero, estaba el ingeniero Juan Manuel Orozco y otros, ¿no? Había un grupo muy capaz de ingenieros. Yo aprendí mucho ahí, sobre todo la práctica, ¿no? La práctica de la ingeniería. Luego ya de ahí me pasé al Instituto de Ingeniería. Estuve en el Instituto de Ingeniería con el maestro Jesús Alberro. Y luego del Instituto de Ingeniería ya entré a la Facultad de Ingeniería, donde tuve la oportunidad de tener una plaza de profesor de tiempo completo. Ok. Sí, Profesor, ¿y cómo es que usted entra al Instituto de Ingeniería? ¿Usted entra como becario o es como colaborador? Entré como becario y de doctorado. De hecho, estuve yo inscrito en el doctorado. Lo que pasa es que por razones de tipo de tipo personal ya no pude terminar. No tengo el grado de maestro, ¿no? En ingeniería, pero no de doctor. Pero entré como becario en el Instituto de Ingeniería con el maestro Jesús Alberro, que yo aprendí mucho con él, un excelente investigador, excelente ingeniero. Y otra cosa interesante también, compañeras, compañeros, es que desde que empecé a trabajar estuve luego antes de Geotec, estuve de residente. Yo creo que muchos de ustedes no lo van a creer, pero estuve de residente en la estación Insurgentes del metro, en la línea 1. No me acuerdo si era el periodo, era en la era mesozoica. Hombre, tú estás muchos años. Había pterodáctilos, andaban comiendo a la gente ahí en esa época. Yo estuve de residente, ayudante, no ayudante de ingeniero,
en la estación Insurgentes del metro, muy interesante, ¿eh? Ahí me tocó la construcción de los primeros muros Milán en la estación Insurgentes del metro. Bueno, luego otra cosa interesante que puede ser interesante, compañeros, es que desde que salí de la carrera no he dejado de ejercer la profesión como ingeniero, como ingeniero. Y entonces, hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sigo ejerciendo como ingeniero. Y luego, por ejemplo, cuando me cae algún trabajo, digo, pues me va a caer un trabajo tranquilo. No, siempre me caen trabajos bien complicados. Entonces, pues, pero bueno, es parte de la ingeniería, ¿no? Que cada caso es diferente y tiene que utilizar pues la experiencia, los conocimientos, etcétera. Es una profesión muy bonita. Respecto a miren, yo les diría, respecto a la pregunta que me hacían de qué les recomiendo, por qué estudiar geotecnia. Yo lo plantearía más bien que cada uno de nosotros debe buscar su propio camino, ¿no? No se puede dar recomendaciones, hagan esto, hagan aquello. Hay que buscar cada uno de nosotros su propio camino. Si les gusta la geotecnia, si les interesa la geotecnia, es una gran fortuna porque es un área, las compañeras, los compañeros no me dejarán mentir, es un área complicada, muy amplia, pero muy interesante. Se requiere tener muy bien los conocimientos, se requiere tener criterio, se requiere tener iniciativa y es un área muy noble, muy noble. La ingeniería en general está mal pagada, pero de lo menos mal pagado, ¿no? De lo menos mal pagado es la geotecnia, ¿no? Hay otras áreas que están peor, ¿no? De pagadas, pero sí es un área muy noble, hay mucho trabajo en geotecnia, muchísimo trabajo en vías terrestres, en obras hidráulicas, en ingeniería urbana, y si lo combinan con ingeniería estructural, pues el área es muy amplia y muy útil. Así Sí, es. profesor, muchas gracias. Y eso que comenta de poder tener un acercamiento a la práctica profesional, creo que es muy importante, ¿no? Incluso si uno decide enfocarse por la parte de la investigación, creo que no desconectarse de la práctica da un criterio muy diferente, incluso a usted como profesor, ¿no? Nosotros como alumnos lo notamos, ¿no? Que usted tenía un criterio no nada más... pues digamos técnico y muy alto, lo puedo decir personalmente, sino que ese sentido común también pues nos aportaba muchísimo en las clases y sobre todo pues estos comentarios les sirven mucho a los compañeros que nos escuchan, que están con esa duda a veces si estudiar un posgrado o si no, como dice usted, a usted le recomendaron que hiciera un posgrado. ¿Usted recomienda, hace esa misma recomendación a los compañeros que nos escuchan? Pues miren, anteriormente se comentaba que convenía tener experiencia y luego regresar a estudiar un posgrado, pero recientemente los estudios de posgrado se han vuelto ya algo de casi de rutina, ¿no? Casi de rutina, de, de necesidad. Y si no están demasiado cansados de la escuela, pues yo recomendaría que sí estudiaran un posgrado, ¿no? Estudiaran un posgrado. Es 1 o 2 años más, pero sí ya la ventaja del posgrado es que ya se concentra uno en un área. La ingeniería civil es muy amplia, entonces cuando estudiamos la carrera, pues vemos un panorama general de nuestra profesión, pero la ventaja de un posgrado es que ya se concentra uno en un área, vamos ya estudiando con más detalle los conceptos. Es muy importante entender bien lo que estamos estudiando, compañeros. No estudiar de manera mecánica, de memorizar, no. Hay que entender muy bien lo que estamos estudiando. Como decía el profesor Sebar, tener muy claros nuestros conceptos básicos, esa es de las partes fundamentales en nuestra profesión. Y en la maestría, en el posgrado, pues se pone ya a concentrar en esos estudios. Yo creo que si se puede desde un principio hacer un posgrado, creo que sería lo mejor. Para el ejercicio profesional van a tener el resto de sus días, de manera que pues no les va a quedar de otra, ¿verdad? Compañeras, compañeros. Sí, claro, profesor, y esa recomendación que usted hace es muy importante porque muchas veces esa duda de los compañeros y que también me tocó es como terminando la carrera, el pregrado, como dicen en otros países, es saber cuánto tiempo esperar. Yo desde mi experiencia profesional también creo que
a veces me sirvió un poquito haber tenido un poquito de experiencia y llegar con más dudas, con dudas puntuales al posgrado, pero no dejar pasar tanto, ¿no? También a veces la edad es un factor importante. Sí, así es, sí, sí. Sí, el problema es que si no estudian el posgrado enseguida, pues empiezan a tener compromisos familiares, algunos compañeros pues se casan, tienen hijas, hijos, y pues ya es muy difícil después estudiar, se complica Sí, claro. posteriormente, sí. Profesor, comentaba, cuando estaba hablando de uno de las personas que tuvieron influencia en su carrera, comentaba, usó el término epónimo y es muy curioso porque muchos de los compañeros que comentaron cuando se enteraron que usted se iba a presentar con nosotros, comentaban, qué bueno que invitaron al profesor epónimo y Epónimo. muchas personas tienen esa duda del por qué le llamamos nosotros como exalumnos a usted profesor epónimo. No sé si nos Epónimo. podía contar algo al respecto. Bueno, epónimo es una persona que por su trayectoria, ¿no? Personal, profesional, etcétera, se hace acreedor a que alguna calle, alguna avenida, una biblioteca, un edificio lleve su nombre, ¿no? Entonces, pues nosotros en Geotecnia tenemos muchos profesores epónimos, ¿no? Excelentes. Hemos tenido suerte, compañeras, compañeros, porque hay que ser justos. Hemos tenido grandes maestros en geotecnia. Mencionabas, Felipe, hace rato de los grandes profesores. No, pues tenemos una colección de profesores de excelencia, ¿no? Empezando por, desde luego, el doctor Nabor Carrillo, el ingeniero José Antonio Cuevas, que fueron los pioneros de la mecánica de suelos en México. Y luego, pues sigue la lista, ¿no? De profesores excelentes, desde luego, el profesor Leonardo Seba, el profesor Marsal, el profesor Tamés, el mismo ingeniero Springall que mencioné, el ingeniero Santoyo, etcétera, ¿no? El doctor Aubinet también, que ustedes lo conocen bien. En fin, son muchos, ¿no? No quisiera yo, porque si omito a alguien va a ser injusto, ¿no? Pero son muchos. Y hemos tenido esa suerte. Bueno, el maestro Rico, el maestro Juárez Claro. Vadillo, el doctor Juárez Vadillo, el maestro Rico. Entonces, hemos tenido grandes maestros y como decía Newton, ¿no? En una carta a Robert Hooke, en una carta que le manda Newton a Robert Hooke, le dice, si yo he podido ver más lejos es porque he estado apoyado en hombros de gigantes. Entonces nosotros también yo he tenido esa suerte, yo les agradezco mucho a todos mis maestros, he tratado de aprender de ellos, he tratado de aprender y creo que algo me ha servido. Yo sí estoy muy agradecido, la verdad. Así es, Sí, Felipe. y fíjese que pues dentro de esas personalidades nosotros también nos sentimos muy agradecidos con usted, profesor. En general, yo creo que hablo por muchos de los exalumnos que usted tuvo. También nos sentimos muy agradecidos por esa disposición que usted ha tenido siempre y que sirva este podcast, esta entrevista como un reconocimiento que no perdemos oportunidad en reconocer pues su labor como docente. Y además de los profesores que usted mencionó, que son muchos en México, tenemos esa fortuna. Me gustaría que usted nos comentara, pues, algunos de esos profesores que más influencia tuvieron, pues, en su formación personalmente, ¿no? Bueno, ya mencioné al ingeniero Alberro, ¿no? El ingeniero Jesús Alberro, investigador del Instituto de Ingeniería, excelente investigador, excelente ingeniero. Yo aprendí mucho con él cuando estuve como becario en el Instituto de Ingeniería. Y otro excelente profesor fue el doctor Seba. Yo tuve la suerte de llevar clase con él eh, y luego pues me tocó apoyarlo como ayudante, ¿no? De profesor en algunas en sus materias. El doctor Sebar tenía una característica importante, compañeras, compañeros. Era una persona, digamos, muy completa, ¿no? Primero tenía una formación teórica, una formación académica muy sólida, muy sólida. Luego era muy buen ingeniero en la práctica, era excelente ingeniero en la práctica. Si no, yo creo que es el mejor ingeniero que yo he conocido en mi vida, ¿eh? El doctor Sebar, la verdad. Digo, sin menoscabo de otros que también son muy buenos, ¿no? Pero un excelente ingeniero. Pero tenía otra cosa, compañeras, compañeros. Era un excelente
físico teórico, porque él era capaz de elaborar teorías. Tiene una teoría de consolidación secundaria que yo creo que es de las mejores del mundo. Impresionante, ¿no? Sí, digo, con todo respeto al doctor Merry, pues no se le compara la de Merry de una línea recta con la de Sevar, ¿no? Pues está lejísimo, ¿no? La de Sevar es muy, muy superior, en mi opinión. La teoría de consolidación secundaria tiene una teoría de capacidad de carga, de cimentaciones profundas, de fricción negativa, en fin, era un excelente físico teórico. Pero otra cosa, además, fíjense, no conforme con eso, era un excelente físico experimental. Él fabricaba su equipo, él fabricó el péndulo de torsión. Los primeros estudios del módulo dinámico de la arcilla de la Ciudad de México los hace el doctor Sevar con el péndulo de torsión. ¿Qué lo fabricó? Y O que sea, todavía se utiliza, ¿no, profesor? todavía se utiliza, sí, todavía se utiliza el péndulo de torsión. Entonces, imagínense físico experimental, físico teórico, ingeniero, investigador, ¿no? Excelente. Y ¿Y aparte, cómo era como profesor tomar clases con él? ¿Como era complicado? O como, porque muchas personas lo comentan, ¿no? Usted, ah, desde su punto de vista, ¿cómo lo veía? bueno, yo les comento la anécdota, ¿no? De que yo llevé los 2 cursos con él, ¿no? Entonces, en la primera clase del primer curso, puso ahí en el pizarrón un caso de una cimentación rígida que había girado, ¿no? Y entonces había que calcular los asentamientos debidos al giro, ¿no? Pues estaba bien fácil, ¿no? Pues casi una regla de 3, ¿no? Y luego era muy irónico, ¿no? Y dice, mire, no lo dijo con esas palabras, pero sí lo dio a entender. Pero ustedes son tan ignorantes que ni eso pueden calcular, ¿no? Era una regla de 3. Yo estaba hasta adelante y dije, no, esto está bien fácil, eso es. Entonces levanté la mano y le dije, ¿sabe qué, doctor? Yo eso sí lo puedo calcular, pues una regla de 3, ¿no? Ah, sí, me dice, usted puede calcular eso. Sí, pasé, ¿no? Estaba bien fácil, ¿no? Saqué los. Muy bien, me dijo, muy bien, sí, lo calculé bien. Siéntese. No me volví a preguntar en los 2 cursos. No me volví a preguntar en los 2 cursos. Y a los demás compañeros los traía, pero asoleados. Es que era muy irónico. Entonces, él lo hacía con el propósito de que uno participara, ¿no? Pero a veces se le pasaba la mano y sus comentarios a veces eran un poquito fuertes y a algunos compañeros no les gustaba, ¿no? Era un poco, no agresivo, no era agresivo, ¿no? Pero sí era muy irónico. Sin embargo, su clase era excelente, ¿no? Su clase era excelente. Para mí, en lo personal, pues fue una de las mejores clases que he llevado en mi vida, ¿no? Pero ahí depende como dicen, todo el mundo habla de cómo le va en la feria, ¿no? Había Sí, claro. compañeros, por ejemplo, los compañeros muy sensibles, los compañeros muy delicados, que no les gusta que les digan las cosas, pues sí les afectaba mucho, ¿no? Creo que uno hasta lo mandó al sanatorio, ahí al doctor Martino. No, sí, Bueno, sí, y actualmente, pues con esto de las clases virtuales, de pronto pues ha dado casos, ¿no? De que ya los alumnos no, pues son un poco más, pues hay un poco más como de, pues son un poco más delicados y a veces llegan hasta a veces como a las denuncias y todo eso, ¿no? Entonces ahí sí. yo creo que había que tener cuidado en esa época, pero pues no era como ahora. Y hablando un poquito de cómo ha cambiado la forma de enseñar, profesor, usted ahora que está dando cursos con esto de la pandemia que son virtuales, ¿cree que pues hayan, pues digamos, bajado un poquito el nivel de las clases? Mira, es difícil saberlo porque este, pues no tenemos elementos para ver cómo ha sido el aprovechamiento de las alumnas y de los alumnos. Yo lo que sí les puedo decir, yo tengo suerte de dar clase. Yo doy una clase de mecánica de suelos en la licenciatura y de hecho doy 2 clases en la maestría. Tengo toda la suerte de dar a alumnas y alumnos de licenciatura y alumnos de posgrado. Lo que sí les puedo decir es que yo he notado sí mucho entusiasmo, tanto en la licenciatura como en el posgrado.
las compañeras, los compañeros, el entusiasmo no ha disminuido, no ha disminuido. Hemos hecho un esfuerzo grande, pues la verdad es un esfuerzo dar las clases a distancia. Hemos hecho un esfuerzo grande, pero por los alumnos no ha quedado, tanto en licenciatura como en posgrado. Ahora, te decía yo del doctor Sebar, que es lo que querías que participáramos, ¿no? Yo Sí, he tratado en mis clases, yo creo que desde que las llevaban clase conmigo ustedes, y ahora lo he hecho un poco más explícito, eh, que las alumnas, los alumnos participen. Es decir, cuando estoy presentando un concepto, les pregunto, ¿no? A ver, ustedes qué proponen esto, a ver qué opinan, en fin, trato de que haya una participación. Entonces, pues a través del Zoom, pues sí participan, ¿eh? El problema es que no todos, ¿eh? Siempre en cada grupo, por decir algo de 20, siempre son 3 o 4 y los otros 16 callados, ¿no? Quién sabe qué estén pensando. Pero sí hay una participación, ¿eh? Y sí, la y verdad, yo creo que el esfuerzo, perdón, profesor, el esfuerzo también es de ustedes, ¿no? El cambiar a veces la forma de dar los cursos. Yo, por ejemplo, creo que algo muy valioso de sus cursos, de usted personalmente, es que eran en el tablero, en el pizarrón, ¿no? sí, Completamente desarrollando ejercicios, desarrollando la parte teórica, pero en el pizarrón, y eso es muy valioso porque sí. uno está todo el tiempo poniendo atención, ¿no? En lo que va haciendo, y eso, pues creo que de pronto se ha perdido un poquito con la virtualidad, ¿no? Ya no es tan sencillo, pero pues al final se tienen que buscar las alternativas, ¿no? Sí. Bueno, yo en la clase trato de, lo hago a través de Word, ¿no? Pero voy compartiendo la pantalla en Word y voy haciendo la deducción, en el Word. Y las compañeras van copiando. No es lo mismo que el pizarrón, ¿no? Pero sí hay una participación, ¿eh? Yo creo que sería cuestión después de ver, pero creo que no se ha perdido totalmente el tiempo, ¿eh? Yo creo que ha habido un aprovechamiento, si no al 100%, un aprovechamiento, digamos, aceptable, ¿no? Otra Sí, cosa importante también, se han de acordar las compañeras, los compañeros, es que yo he tratado de que todo el material que doy en clase, tenerlo escrito. Ya ven que les doy los apuntes. sí, claro. Entonces las compañeras, los compañeros, si tienen alguna duda, pues ahí lo pueden consultar. Entonces tienen también el material. Sí, y todo eso es importante. Yo creo que algo que complementaba mucho sus clases, profesor, era algo que comentábamos hace un rato, el uso, bueno, además que son muy amenas porque pues usted así hace las clases, ¿no? Es la personalidad y eso se agradece muchísimo. También usaba o hacía uso de lo que usted llamaba modelos tercermundistas. Los Entonces, modelos, eso, pues digo, aparecen modelos sencillos, pero de verdad aprende uno muchísimo. Entonces, no sé si tenga por ahí a la mano y nos pueda contar un poquito acerca de estos los modelos. modelos. Bueno, miren, el problema sí, el problema es la cuestión económica, ¿no? Que en el tercer mundo, pues que no hay dinero, ¿no? Y, bueno, dinero sí hay, lo que pasa es que pues no llega abajo, ¿no? O sea, todo se queda ahí arriba, ¿no? Pero miren, por ejemplo, para la consolidación de la arcilla, uso este modelo, miren, muy económico, disculpen, está muy económico, muy barato. Es una esponja. Entonces, miren, imagínense que esto es la arcilla, ¿no? Saturada. Entonces, cuando la cargamos, pues la arcilla se va comprimiendo, bueno, se va comprimiendo. Entonces, la consolidación, la arcilla se consolida como una esponja, compañeros, como una esponja. Así se comprime la arcilla. Y Vean pierde el ustedes cómo, volumen completamente. sí, es un cambio de volumen. Y vean cómo lo importante es la deformación vertical y la lateral es muy pequeña. La arcilla se deforma como una esponja, compañeros. Luego, pues tenía yo el modelo del sismo, ¿no? A ver si se alcanza a ver aquí. Ahí está bien, se ve. Las ondas sísmicas. Ahí está la onda P, la onda S. En fin, también, pues estos me los prestó mi hija, ¿no? Miren, por ejemplo, lo uso para la. A ver, déjenme ver si tengo. Sí, tengo varios. Pero el chiste también es, miren, compañeras, compañeros, algo muy importante es la relación entre lo que estamos estudiando y la realidad y la naturaleza. Es muy importante, por eso son importantes los modelos, la relación entre
la realidad, entre el estudio, entre la teoría y la realidad, que en nuestro caso la realidad son las obras de ingeniería, ¿no? Pero al final de cuentas lo importante es esa relación entre teoría y realidad. Entonces, por ejemplo, yo también uso a ver, dejen ver, lo uso es para la deformación angular, miren, para la deformación angular, Ahí se ve bien, profesor. ahí se ve, ahí está, entonces, ahí está la deformación angular, miren. Cómo se desplaza, ¿no? Hacia el ¿Cómo se desplaza, lateralmente. no? Exacto, entonces este es para la deformación angular. Este también me lo prestó mi hija. Entonces, el propósito de los modelos es que relacionemos lo que estamos estudiando con la realidad, con la naturaleza. El profesor Sebar nos insistía mucho, observen la naturaleza, observen la naturaleza. Y luego hasta se asomaba a la ventana y estoy viendo la naturaleza, ¿no? Bueno, es muy importante, compañeras, compañeros, lo que estemos estudiando, que esté íntimamente relacionado con la naturaleza. Así debe ser el estudio, ¿verdad? Así es lo que le da el sentido común, ¿no? A los ingenieros pues ese juicio ingenieril, ¿no? Sí, desde luego, sí, sí. Bien, profesor, pues ya, bueno, ahorita que estamos tocando el tema, digamos, de sus cursos, otra de las, pues digamos, de las peculiaridades y que agradecemos muchísimo es el que usted utilizaba cápsulas culturales y que muchos de los compañeros lo están pidiendo. Entonces, no sé si tenga algo que nos pudiera compartir o que nos pudiera contar acerca de estas cápsulas culturales. Fíjense que me ha tocado que en ocasiones que he dado alguna plática, alguna conferencia, surge por ahí algún exalumno que me dice, oiga, profesor, faltan las cápsulas. ¿Se acuerdan de las cápsulas? Miren, rápidamente una cápsula, para no cansarlos, miren. Una cápsula, por ejemplo, bueno, la del doctor Atl, ¿no? Esa es famosa. A Así ver, es. miren, la voy a leer, aquí la tengo, la voy a leer Adelante, rápidamente. profesor. Miren, miren, esta del doctor Atl es a mí me tocó vivirla personalmente porque vivíamos en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Invitaron al doctor Atl, que era un vulcanólogo, geólogo, revolucionario, por cierto, era carrancista, ¿no? Bueno, él llegó a la ciudad de Córdoba a dar una conferencia sobre el volcán Paricutín. Terminando la conferencia, lo invitaron a comer ahí a la casa de mis papás y mi hermano le pidió un autógrafo. Les voy a leer el autógrafo que le dio el doctor Atl a mi hermano. Dice, a mi amiguito Luis que me pide un recuerdo en este papel, yo, cumpliendo en parte su deseo, le dejo aquí no solo un recuerdo, sino un deseo. Que en su ascensión en la vida sea siempre generoso, dar, dar siempre, darlo todo, dar lo que se tiene y lo que no se tiene. Es la única manera de poseerlo todo. Firma el doctor Atl. Esta es la cápsula del doctor Atl que muchas compañeras se acuerdan después de varios años. Lo que decía el doctor Atl, decía dar, dar siempre, darlo todo, dar lo que se tiene y lo que no se tiene. Es la única manera de poseerlo todo. Esta es de las cápsulas más famosas, de las que me ha tocado dar. Hay muchas más, ¿no? Sí, La no, pero libertad. al final complementaban muy, muy bien los cursos. De eso, yo creo que las personas que lo vean ahorita van a recordar muchísimo las clases con mucho cariño y con mucho agradecimiento hacia usted, profesor. Sí, hay otra, bueno, son muchas, ¿no? La No, libertad. pues si tiene otra, adelante, no, no se preocupe. La libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos que a los hombres dieron los cielos. Con ella no se pueden comparar los tesoros que hay sobre la tierra ni los que el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. En fin, este es del Quijote, de Cervantes.
No, pues ahí está la cápsula del profesor de Menei. Seguro muchísimos de ustedes lo van a recordar. Sin Y acordar también las algo prácticas, impresionante es que el profesor pues se la sabe de memoria, ¿no? De pronto hacía una pausa en la clase y la recitaba y nosotros pues nos quedábamos perplejos, no solo pues digamos, por la capacidad de memoria, ¿no? Sino por la capacidad cultural del profesor. Y es algo que pues para los que no lo conozcan, el profesor le gusta leer muchísimo. Por aquí vemos en su casa pues tiene muchos libros. Una vez nos comentó, profesor, ¿cuántos libros tenía más o menos? un día que hace algún tiempo nos cambiamos, hacemos el cálculo de 5,000, cinco No, mil libros. imagínese. Sí, hay ese piso, hay otro arriba. Sí, no, pues tengo el vicio de la lectura. Tengo otra cápsula rapidísima, muy rápida, Adelante. la de Goethe, el Fausto. Por cierto, de memoria, una vez sí, mi hija le decía ahí en la Facultad de Ciencias, le decía a sus compañeros, no, ya, mi papá sabe de memoria el Fausto. Y le digo, no, brincos diera, ¿no? Sí me sé algunas partes, pero todo el Fausto no, es muy amplio esa obra. Rapidísimo eso, no les canso más, miren. Este es interesante, miren. Este es rápido, miren, está breve. Aquí la inquietud se le aparece a Fausto y le pregunta la inquietud, más bien le dice la inquietud, dice, aunque ningún oído me escuchara, debiera esto hallar eco en el corazón. En una forma cambiante ejerce un poder terrible. En las sendas de la tierra y en las sendas del mar, soy el compañero eternamente angustioso, a quien se encuentra siempre sin buscarlo jamás, tan lisonjeado como maldecido. ¿No conociste nunca la inquietud? Y le contesta Fausto, no, solo he atravesado el mundo, he asido por los cabellos cada deseo, lo que no me satisfacía lo dejaba, y lo que oía de mí dejábalo correr. No hice más que anhelar y satisfacer mis afanes, y anhelar de nuevo, y así con pujanza he pasado impetuosamente mi vida, grande y poderosa al principio, mas ahora anda ella continua y prudencia. El globo terrestre me es bastante conocido. Mantengámonos firmes y miremos aquí en torno nuestro. Este mundo no es mudo para el ser humano inteligente. Lo que él conoce se deja aprender. Siga así su vía todo lo largo de la jornada terrena. Si se presentan fantasmas, siga él su camino. En su avance progresivo encuentra tormentos y dichas. Él, que en un solo instante está satisfecho. Así es, compañeras, compañeros. Este mundo no es mudo para el ser humano inteligente. No, pues muchas gracias, profesor, pues, por compartirnos sus cápsulas culturales. Nosotros, pues muy agradecidos y aquí nos podíamos estar pues mucho tiempo escuchándolas porque pues sobre todo nos recuerdan mucho, ¿no? Las clases que tomamos con usted. Seguramente les va a pasar a muchas de las personas que nos están escuchando. Sí, este, bueno, yo quiero aprovechar también porque he tenido la suerte en la Facultad de Ingeniería de la UNAM de dar clases durante muchos años, más de 40 años. En el posgrado tengo más de 20, 25 años de dar clases, pero sí puedo decir que he tenido y sigo teniendo, he tenido excelentes alumnas y excelentes alumnos. No nada más su capacidad, que tienen capacidad de sobra. La verdad es que las compañeras, los compañeros, capacidad de sobra. Pero algo muy importante, y yo se los agradezco y estoy muy orgulloso, es el entusiasmo. El entusiasmo es fundamental, compañeros, compañeros. En el ejercicio profesional, la voluntad, el entusiasmo es fundamental. Y ustedes lo tienen y desde luego yo también, pues dejen también echarles porras. He tenido excelentes alumnos y lo sigo teniendo desde luego, afortunadamente. En todas No, las pues universidades, en todas las universidades, en México, aquí en la Ciudad de México, en la República Mexicana, y yo diría que en toda América Latina, ¿no? Que es lo que yo conozco, ¿no? sí, claro, 40 no, años. pues al final, pues yo creo que es un complemento, ¿no? Profesores, alumnos y que eso contribuye a que vaya creciendo un poquito más el área de la geotecnia. Y usted algo comentaba muy importante sobre, pues sobre todo la calidad humana y es algo que también nosotros reconocemos en usted y agradecemos muchísimo, que además de ser un excelente profesor y además una persona muy culta, pues es una excelente persona que siempre está dispuesta a ayudar a los compañeros, ¿no? Y algo muy importante de eso, que me gustaría tocar el tema es que usted dicta un curso que no es oficial. Eso es gracias a que
pues algunos compañeros se lo solicitan, pero no sé si nos pudiera contar un poquito más el cómo surge este curso, que para las personas que no nos, pues no conocen mucho al profesor, que son muy pocas seguramente, pues es un curso que se da, como les comentaba, de manera extraoficial en el posgrado en geotecnia de la UNAM, en la maestría, y el profesor pues es el encargado de impartir este curso, pues solamente pues por voluntad propia. ¿Cómo surge este curso, profesor? Bueno, mira, hace ya varios años, ¿no? Esto ya tiene varios años, había un grupo de alumnas y alumnos que pues querían complementar sus estudios sobre cimentaciones. Había algunas áreas de las cimentaciones que querían ampliar, querían conocer un poco más de eso, ¿no? Y entonces un día me fueron a buscar, ¿no? Y me dijeron si yo les podía dar una clase de cimentaciones, pero extracurricular, ¿no? No sé cómo se enteraron, la verdad no sé, ahí sí, porque yo daba en esa época nada más mecánica del medio continuo, yo no daba cimentaciones, pero no sé cómo se enteraron de que yo le hacía algo a las cimentaciones, algo sabía yo de cimentaciones, entonces me pidieron que les diera yo una clase extracurricular. Bueno, para empezar, conseguir un salón y no podíamos decir que era una clase de cimentaciones, porque ya había esa clase. El problema es que ya había esa clase y el que la daba era el jefe, ¿no? Entonces, si se enteraban, pues me corrían a mí, ¿no? Entonces, tenía que ser una clase así un poco disfrazada. Entonces, pedimos un salón como clase de ejercicios y les empecé a dar la clase de cimentaciones a las compañeras, a los compañeros. Era una clase extracurricular. Y luego mi esposa, la maestra Margarita, no sé si en broma o en serio, pero me dijo, tu clase es la clase clandestina. Era una clase clandestina, pero yo con todo gusto, ¿eh? Porque miren, lo más importante es el entusiasmo de las alumnas y los alumnos. Y eso sí lo tienen ustedes, ¿no? La verdad es que los estudiantes mexicanos, latinoamericanos incluidos, ¿eh? Porque también hay muchos compañeros latinoamericanos, mexicanos, tienen un gran entusiasmo. Y ese es un activo que ustedes tienen que no hay que dejarlo, ¿eh? Y claro, estudiar, hacer bien las cosas, siempre hacerlo con la mejor intención, siempre hacerlo con la mejor intención. Es lo que yo, por ejemplo, le aprendí al doctor Sebar. El doctor Sebar estudiaba ingeniería, hacía investigación, siempre con la mejor intención de mejorar los conocimientos, de mejorar el diseño de las obras de ingeniería, que es en lo que debemos trabajar nosotros, ¿eh? Todo, todos estar unidos ahora sí que en esa mística, ¿no? De hacer bien las cosas, hacerlas bien, con mucho cuidado y siempre con el propósito de mejorar y de avanzar cada vez más, ¿eh? En buen plan, siempre, siempre con buena intención. Sí, profesor, pues, muchas gracias. Yo creo que estas recomendaciones que usted acaba de dar y esas experiencias que comparte con los compañeros, pues son de mucha utilidad, ¿no? Sobre todo para generaciones nuevas como nosotros, como los que vienen empujando de atrás. Me gustaría hacer pues aquí una pequeña pausa para que usted nos comentara. Ya nos platicó un poquito sobre los profesores, ¿no? Sobre todo del profesor Leonardo Sebar. Si usted pudiera mencionar a tres profesores que más influencia hayan tenido en su carrera, ¿quiénes serían, profesor? Bueno, Sebar uno de ellos, ¿no? Leonardo Sebar, desde luego. Otro profesor que para mí fue muy importante, otro profesor epónimo, sin lugar a dudas, el doctor Juárez Vadillo, el doctor Eulalio Juárez Vadillo. A mí me tocó la época en que, bueno, siempre, ¿no? Pero era muy buen profesor, excelente profesor, excelente persona, con muy buen sentido del humor también. Él decía, no se tomaba muy en serio las cosas, ¿no? Y decía, hay dos clases de ingenieras e ingenieros, los que saben y los que no saben. Los que saben ejercen, los que no sabemos damos clase. Era de Juárez Vadillo, tenía muy buen sentido del humor, y un gran profesor, excelente profesor. Yo creo que sería Juárez Vadillo, ¿no? Eh, bueno, el maestro Alberro también, yo de esos tres, ¿no? Sebar, Juárez Vadillo y el profesor Alberro. El profesor Alberro también era muy buen investigador y era muy buen ingeniero, él era asesor de Comisión Federal de Electricidad en las obras hidráulicas, en sobre todo mecánica de rocas, y era un excelente ingeniero. Lo que pasa es que era más introvertido, no gustaba
reflectores, ¿no? Claro. Pero sí era muy bueno, ¿eh? Era muy bueno. Y bueno, todo, bueno, el maestro Tamés también, en fin, muchos, ¿no? Sí, claro. La lista es muy larga, ¿no? El maestro Rico, el maestro Tamés, en fin, muchos. Sí, no, pues creo que somos, como lo comentaba hace un rato, somos muy afortunados porque en México pues la geotecnia ha tenido pues mucho campo, ¿no? Y hablando un poquito al respecto de cómo ha sido el cambio en la geotecnia desde pues la época de los grandes profesores, ¿no? Como usted tuvo el gusto de conocerlos, ¿cómo usted siente que ha sido el cambio o esa evolución de la geotecnia y cómo se ejerce, pues sobre todo en nuestro país, ¿no? Que es donde estamos nosotros en México. Híjole, aquí sí es. Pues mira, actualmente hay muy buenos profesores de mecánica de suelos. No, no quiero decir nombres porque si se me olvida uno me meto de por vida, ¿no? Entonces, no, mejor mira. Pero sí, actualmente hay profesores jóvenes bastante buenos, hay profesores jóvenes bastante buenos. Lo que pasa es que ese grupo de Nabor Carrillo, Cuevas, Seba, Juárez Vadillo, híjole, formar otra vez un grupo de esos no está tan. No, ¿saben a quién no mencioné? Al doctor Reséndiz también, al doctor Daniel Reséndiz, acaba de fallecer hace poco, excelente también. Yo creo que como ese grupo, así tantos, Maestro Tamés, no veo que se pueda repetir. ¿Eh? Sí, sin embargo, hay buenos profesores. Actualmente hay buenos profesores, definitivamente, de buena calidad, de muy buena calidad. Sí, Sí, que fueron un grupo, pues digamos, de élite, ¿no? Por decirle de algún modo, que incluso fundan la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, ¿no, profesor? sí, efectivamente, efectivamente. Sí, fundaron el doctor Seba con otros ingenieros, el maestro Zamora. Un ingeniero que influyó mucho en mi desarrollo fue Francisco Zamora Millán, que era nuestro jefe en la Facultad de Ingeniería. Ok. Y ya de esa generación, pues ya, todavía algunos siguen dando clase, pero pues, por ejemplo, el doctor Abinet, que es muy buen investigador y muy buen profesor, pues él todavía sigue dando clase, ¿no? Sí. Que debe ser de excelencia su clase, porque es una persona muy capaz, ¿no? Pero ya quedan pocos, ¿eh? Ya, así de esa, yo creo que el doctor Abinet ya es. No, pues, y saludos pues si es que llegan a escuchar este audio, ¿no? Saludos a todos ellos que todavía están ejerciendo y que eso se agradece mucho, ¿no? Porque todavía nos queda mucho Sí, por aprender de muchos geotecnistas como usted, profesor. sí, sí, sí. Profesor, dentro de este podcast tenemos pues un pequeño apartado donde damos recomendaciones de libros. Pues usted, si tuviera tres libros, si tuviera que escoger tres libros que recomendaría a los alumnos, a la gente que quiere aprender un poquito más sobre geotecnia, ¿cuáles serían esos tres grandes libros? Bueno, miren, yo sí les puedo decir que un libro casi, casi obligado, ¿no? Así se lo recomiendo, ¿eh? Es el Terzaghi y Peck, el libro de Terzaghi. Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Soil Mechanics in Engineering Practice. Es un excelente libro, excelente. Tanto en ingeniería de cimentaciones, como en vías terrestres, como en obras hidráulicas. Es un libro extraordinario, el libro de Terzaghi. Bueno, Terzaghi, Peck y ahora Mesri, ¿no? Doctor Sí, Mesri. la tercera edición, ¿no? La tercera edición, eso es muy bueno. Otro libro que es muy bueno, vale la pena que lo lean también porque no hay mucho, fíjense, es el libro de Kramer, que se llama Geotechnical. A ver, déjenme ver si lo tengo aquí, permítanme. Este es muy bueno, ¿eh? Sí, que es la ventaja de que esté el profesor en su biblioteca, porque ahí tiene a la mano todos los libros. Ah, pues miren, ahí podemos ya ver el libro de Kramer. Ahí está, miren, es el de Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering. El autor es Kramer, a ver si lo alcanzo a poner acá. A ver, Un poquito más arriba, profesor. arriba. Ahí El se autor ve. es Steven. Ahí está, miren. Steven L. Kramer, con K. Editorial Pearson. Este es excelente, jóvenes.
Este es de, que no hay mucho, de ingeniería geotécnica, este es muy bueno. El Tresagui Peck. Bueno, el de Sebar también, el libro de Sebar es muy bueno. ¿Qué otro libro? Pues, por ejemplo, el Lambi Whitman es bueno también. El de Juárez Vadillo es bueno, el clásico, ¿no? El problema de Juárez Vadillo es que pues tiene cerca de unos 30 años que no se revisa, ¿no? Entonces los últimos, lo que el avance de los últimos 30, 40 años, pues ya no viene ahí. Siendo excelentes libros, los de Juárez Vadillo, pero habría que actualizarlos. Sí, pero yo creo que en la formación básica todavía siguen siendo muy útiles, ¿no? Hace un análisis muy detallado de los conceptos. Yo creo que sí, yo creo que sí, muchos de los conceptos siguen siendo válidos. Sí, efectivamente, el Juárez Vadillo es muy bueno, el Ambi Whitman es bueno. Hay unos muy buenos recientes, el Voodoo, por ejemplo, el libro de Voodoo, Ah, es muy bueno también, sí. es muy bueno, muy didáctico. Y bueno, pues ahora sí que, ¿qué otro libro? No, pues son los más. Hay Los muchos, que ¿no? El se Ambi le vienen Whitman, a la mente ahora, ¿no? sí. Sí, bueno, también para los compañeros que nos escuchan, el profesor Agustín de Mene también tiene bastantes apuntes, ha colaborado también en la edición y como autor y coautor en libros que están editados por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Y pues uno de ellos es, por ejemplo, el libro de Interacción sobre Estructura, importantísimo, ¿no? O sea, es un área importantísima y el profesor, pues además domina la parte también de la ingeniería estructural, de la ingeniería sísmica y de la ingeniería geotécnica. Entonces, este libro se los recomendamos muchísimo. Ah, sí. Eh, no sé si quisiera comentar algo un poquito de este libro, profesor. Bueno, ese es un libro que elaboramos los miembros, los integrantes del Comité de Interacción de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Hay un comité de interacción y en ese comité dimos un curso de interacción y a partir de ese curso elaboramos este libro de interacción sobre la estructura. Está dividido en interacción estática e interacción dinámica. Yo creo que es un libro que sí vale la pena. Lo que hemos dicho con mucha frecuencia, que creo que sí es válido, es una sólida presentación teórica de conceptos básicos y luego aplicaciones, que sean las dos cosas. Cuando se separan no funciona muy bien. Si es pura teoría, pues son puros ejercicios mentales y anda uno ahí en las nubes, ¿no? Y luego si es pura práctica, pues son puras recetas. Ponle Sí. esto, ponle aquello, agrégale, le quitas y ya da, ¿no? Bueno, y no, lo importante es la combinación, compañeras, compañeros, la combinación de la teoría y la aplicación. Entonces nosotros tratamos en ese libro de dar la teoría y de dar las aplicaciones y de presentar las aplicaciones. Entonces tiene esa ventaja el libro de que trae una parte teórica importante y trae las aplicaciones. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena Sí. ese libro. Y que se puede Está conseguir con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, ¿verdad, profesor? en la página, Ok. entren a la Pues página de la sociedad, de ahí lo pueden conseguir. ¿Sí? bueno, profesor, pues no sé si para finalizar esta entrevista, pues nosotros también pues agradecemos mucho su tiempo y no queremos abusar de él. Si pudiera dar alguna recomendación para los compañeros geotecnistas, sobre todo los jóvenes que apenas inician en este mundo o iniciamos en este mundo de la geotecnia, ¿qué recomendación podría darles, profesor? Bueno, pues lo que ya hemos comentado en el desarrollo de la plática, ¿no? Desde luego es muy importante, compañeros, compañeros, no olvidar que nuestro principal sinodal, nuestro principal juez es la propia naturaleza. El comportamiento de las obras de ingeniería es lo que rige, a final de cuentas, es el propósito, ¿no? Entonces, siempre, compañeros, compañeros, estar observando la naturaleza y entenderla. La naturaleza no le importa lo que nosotros pensemos, a ella no le importa. Entonces, lo que piensa el Señor a mí me viene, me viene, ¿no? No, tenemos que entenderla, compañeros, entender la naturaleza, observar la naturaleza y entender la naturaleza. Y desde luego, complementarlo con nuestros conocimientos.
La otra cuestión, compañeros, es todo lo que estudiemos, entenderlo bien, no entender las cosas de manera mecánica, comprender lo que estamos estudiando. Cuando estudiamos, comprender bien los conceptos, tener bien claros nuestros conceptos básicos. Y luego la aplicación, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante. La otra cuestión también, que está relacionada también con lo que hemos platicado, pues es la cuestión de cultura, ¿no? Miren, nosotros somos profesionistas, la mayoría de nosotros, ¿no? Ingenieros civiles, quizá hay algún ingeniero geólogo también, excelentes también nuestros colegas, ¿no? Los ingenieros geólogos, pero somos profesionistas, compañeros, y un profesionista debe tener una cultura general lo más amplia posible. Entonces, también tener formación cultural, lo que decíamos, ¿no? Lecturas de los grandes maestros, leer, y otra cosa que eso lo decía el maestro Alberro, tener el espíritu abierto, no casarse con una idea, tener el espíritu abierto a las diferentes ideas, a las diferentes propuestas, a los diferentes enfoques, y desde luego no tener prejuicios. Si después de conocer un enfoque o conocer una propuesta no está uno de acuerdo, pues ya la desecha uno, pero no antes. Tener el espíritu abierto a las ideas y desde luego pues el respeto, ¿no? Lo que es el espíritu universitario, ¿no? El respeto a nuestras compañeras, compañeros, la tolerancia, ser tolerantes, ser respetuosos, eso es muy importante. El conocimiento, ahora sí que el amor al conocimiento, ¿no? Siempre estar aprendiendo y observando la naturaleza, ¿verdad? Fundamentalmente. Sí, pues muchas gracias, profesor. Seguro esta información, esta recomendación, pues muchos la van a guardar y atesorar, como muchas cosas de las que usted nos ha compartido a lo largo de sus años dando clases. Pues para las personas que no hayan tenido la fortuna de tener al profesor Agustín Domènech como profesor, pues igual ojalá también les sirvan estas recomendaciones y pues les deseamos que en algún futuro puedan también tener esa fortuna de ser alumno del profesor Agustín. Pues profesor, pues ya llegamos a la recta final de esta plática. Nosotros le agradecemos muchísimo el tiempo, la disposición y sobre todo siendo fiel a pues esa postura, ¿no? De siempre apoyar a los compañeros, a los colegas. Le agradecemos muchísimo. No sé si quiera pues un comentario final para despedirnos. Un comentario final y voy a parafraseando a Goethe. Compañeras, compañeros, este mundo no es mudo para el ser humano inteligente. Entonces, hay que observar el mundo, hay que observar la naturaleza. Y yo pues, les quiero agradecer la invitación y los felicito al grupo de, ¿cómo se llama? Ingeniería Geotécnica, algo así, ¿no? Así es. Así, ¿verdad? Los Sí, sí. felicito por la labor que están haciendo. Qué bueno que están haciendo esta labor. Y pues hay que seguir trabajando a favor de la ingeniería civil, desde luego, ¿no? Y de la geotecnia en particular, ¿verdad? Les agradezco la invitación y los felicito a ustedes y a todas las compañeras, compañeros de nuestra familia geotecnista. Bueno, pues ahí está el profesor Agustín Domènech. Le agradecemos mucho su tiempo. No olviden suscribirse al canal de YouTube que tenemos y también a nuestro perfil de Spotify, donde van a poder encontrar pues la versión completa de este podcast, de esta entrevista que tuvimos con el profesor. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.